Bueno, le vamos a dar la bienvenida de nuevo a todos los asistentes que están con nosotros. Vamos a saludar a Raquel da Silva, que es nuestra ponente del día de hoy. Como bien mencionamos antes, presentamos cómo crear y automatizar una base de datos en Excel para calcular los pronósticos de ventas. La ponente va a ser Raquel, que es una colaboradora asidua nuestra, así que, bueno, Raquel, buenas tardes, te damos la bienvenida a otro webinar. Gracias, Camila. Bueno, antes de que comiences, les recordamos a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas durante toda la ponencia de Raquel, no se queden con sus dudas, las pueden poner en el chat y se las leemos al final, o levantan la mano y les habilitamos el micro. No se queden con preguntas pendientes porque Raquel es muy amable y contesta todo, así que anímense a preguntar aquí que la tienen a ella. Igualmente van a recibir todos el video cuando el webinar finalice, le vamos a enviar un link para que puedan volver a ver el webinar y cualquier duda o consulta, también va a estar el contacto de Raquel en pantalla para que puedan escribirle. Ahora sí, Raquel, todo tuyo. Gracias, Camila. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Vamos a dar inicio entonces al webinar. Antes de empezar, yo quería hablarles sobre 3 errores o los 3 errores que considero yo son más comunes que se cometen cuando usamos Excel para pronosticar las ventas. El primer error es no estructurar correctamente la data. Esto sucede, normalmente nosotros empezamos a utilizar un formato, por decirlo de alguna forma, con una estructura que la vamos construyendo, pero esto no lo hacemos correctamente desde un principio y nos genera varios problemas e inconvenientes cuando tenemos que actualizar. Ese sería el primer error. El segundo error es hacer la carga de la data de forma manual. Esto nos genera errores de carga porque al ser humanos nos podemos equivocar en el momento de copiar o escribir cualquier valor. Y el tercer error que se comete es que no automatizamos los formatos porque creemos que para automatizar un formato en Excel necesitamos tener conocimientos de programación. Es muy probable que algunos de los que estén escuchando se sientan identificados con alguno o inclusive con los 3 de los errores que acabo de comentar. La buena noticia es que eliminar estos errores es muy fácil. Y en este webinar te voy a explicar 3 herramientas que puedes utilizar para eliminar cada uno de estos errores. Las 3 herramientas que vamos a estar revisando son las siguientes. En primer lugar, vamos a revisar las tablas. Las tablas es una herramienta que posee el Excel que nos permite estructurar de una forma adecuada una base de datos o la información en las tablas de una base de datos. De esta forma, esta primera herramienta nos va a permitir eliminar el primer error al que hacíamos referencia. La segunda herramienta que vamos a utilizar es una herramienta que se llama obtener datos externos. Esta herramienta nos permite traer información directamente de fuentes externas hacia el Excel y nos va a permitir eliminar el segundo error, que es el cometer errores cuando hacemos cargas manuales. Y finalmente, como tercera herramienta, vamos a revisar las funciones. Específicamente vamos a estar revisando 2 funciones y verán cómo sin necesidad de ningún tipo de programación en el Excel, solamente con estas 2 funciones vamos a poder automatizar una plantilla en Excel. ¿Ok? Quiero comentarles que al final del webinar les voy a dar las indicaciones para todas aquellas personas que estén interesadas en descargar el Excel que voy a utilizar a lo largo de la presentación,
como un obsequio que suelo entregar al final de mis webinars para que puedan aplicar e implementar lo que revisemos a lo largo del webinar. Empecemos entonces a revisar la primera herramienta, que es básicamente estructurar las tablas de una base de datos a través de esta función. Antes de eso, quiero que alineemos el concepto de una base de datos y entender por qué sí podemos usar el Excel o cómo estructurar dentro de nuestro Excel nuestra base de datos. Sabemos que una base de datos básicamente es un registro de datos que tienen algo en común y que están organizados. Para mí, las tres principales características que conseguimos en una base de datos es que la información que con esa base de datos nosotros vamos a organizar, vamos a registrar y vamos a procesar la información para que los usuarios que requieran esa información puedan realizar cualquiera de estas acciones. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué sucede o es común o puede haber ocurrido que ustedes hayan escuchado que el Excel nos sirve como base de datos? Y la realidad es que nosotros sí podemos usar el Excel como base de datos. Sin embargo, es importante que se tenga claro que el Excel no es un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos es aquella infraestructura tecnológica que nos va a permitir entre los usuarios que pudiéramos ser personas o una aplicación, por ejemplo, como un reproductor de música, puedan acceder a esta información que está almacenada en la base de datos. Entonces, estos gestores de base de datos, los más comunes, podemos nombrar el MySQL, el SQL Server de Microsoft, y para personas que, por ejemplo, no sabemos programar, una base de datos muy accesible es el Access, ¿no? Que nos permiten realizar, por un lado, proteger esa información que tenemos en esa fuente de base de datos y también nos da una serie de funcionalidades como confidencialidad o integridad o seguridad. Esto se refiere a que los usuarios pueden interactuar con la información que está dentro de esa base de datos sin dañarla, pero sí consultando información. Por eso vemos que a veces cuando nosotros trabajamos en algún sistema, se exigen, cuando trabajamos con un usuario y una clave, esas gestores de base de datos son los que dan ese tipo de permiso de accesibilidad a esa base de datos en función de cada uno de los usuarios. Entonces, aquí, donde pudiéramos ubicar el Excel dentro de este esquema, el Excel estaría en esta parte. O sea, en el Excel nosotros sí podemos crear una base de datos, a pesar de que tiene algunas funcionalidades que nos permite gestionar esa información. No se recomienda el uso del Excel como un gestor de base de datos como tal, pero sí se recomienda para crear, para tener almacenadas las tablas, estructuradas las tablas de una base de datos. Y ya vamos a ver cómo se puede hacer. Ahora bien, una vez que tenemos claro el concepto de qué es una base de datos y para qué podemos usar el Excel para construir esta base de datos, lo otro que tenemos que tener claro es para qué queremos construir esa base de datos. En este caso, nosotros la vamos a construir para pronosticar las ventas. Entonces, teniendo claro este objetivo, nosotros tenemos que identificar qué nivel de agregación y desagregación necesitamos en la data que vamos a estar trabajando. Aquí es importante destacar que muchas veces
va a depender también de la disponibilidad de data que tengamos. Entonces, en función a los requerimientos y en función a la data que tengamos disponible, se define qué tipo de data vamos a estar creando, ¿no? Entonces, en nuestro caso en particular, nosotros vamos a estar hablando de las ventas, vamos a estar trabajando unas ventas que son mensuales, a nivel de producto, a nivel de categorías y a nivel de marcas, ¿ok? Ahora, para poder establecer esta base de datos o para crear esta base de datos, vamos a definir, por un lado, las tablas y en segundo lugar, vamos a identificar la relación que puedan existir entre estas tablas, ¿ok? Entonces, para definir las tablas, tenemos que identificar cuántas tablas van a formar nuestra base de datos en función de nuestro objetivo y en función de la data que tengamos disponibles. Y en este caso, por lo que vimos anteriormente, podemos hablar que vamos a necesitar de 4 tablas. Aquí es importante que cuando nosotros diseñemos cada una de estas tablas, tratemos de no estar duplicando información en cada una de las tablas, porque eso nos va a permitir que seamos más eficientes a la hora de manejar la información. Entonces, podemos identificar estas 4 tablas, como les dije anteriormente, una tabla para registrar las ventas, una tabla para registrar las marcas, otra tabla para registrar las categorías y finalmente una tabla para registrar los productos. Entonces, es importante que a cada una de las tablas identifiquemos los campos que vamos a estar registrando, ¿no? En este caso, vamos a utilizar el código del producto. Es muy importante y es muy común que ya es probable que las empresas se manejen con los códigos de los productos. Entonces, sería el código del producto con la descripción del producto, el código de la marca y el código de la categoría. Fíjense que aquí yo no estoy colocando un campo de descripción de marca ni un campo de descripción de categoría, porque los voy a ubicar en las otras tablas. Entonces, lo recomendable es que no se duplique esa información en esta tabla para buscar la eficiencia y la optimización de la base de datos. Luego tendríamos una tabla para las categorías, que simplemente vamos a poner un código de categoría y una descripción de categoría. Luego vamos a tener una tabla para marcas, donde vamos a tener un código de marca y una descripción de marca. Y finalmente vamos a tener una tabla para registrar las ventas. Digamos que esta va a ser la tabla que va a sufrir mayores actualizaciones, porque cada vez que tengamos unas ventas o actualicemos las ventas del mes, vamos a actualizar esta data. Mientras que las tablas anteriores van a ser usadas en menor frecuencia, porque por ejemplo crear una nueva categoría no es algo que se realice con frecuencia, igual agregar una nueva marca no es algo que se realice con tanta frecuencia. Quizás los productos sí puede haber una actualización con mayor frecuencia, pero la que sí va a requerir una actualización mensual, por ejemplo, van a ser las ventas. Entonces, se recomienda que esta tabla, como les dije anteriormente, usar el menor número de campos posible para facilitar su actualización. Entonces, aquí únicamente voy a colocar el código del producto. Fíjense que no estoy colocando ni la descripción del producto, ni la descripción de la marca, ni la descripción de la categoría, porque esas relaciones las puedo buscar con las tablas anteriores: el año, el mes y las ventas. Una vez que tengamos estas tablas definidas, es importante que se tengan identificadas las relaciones entre las diferentes tablas que acabamos de crear. Para eso se presenta este esquema en donde, fíjense como les comentaba, tenemos la tabla de producto,
que se relaciona con la tabla de ventas a través del código del producto. Por otro lado, vemos cómo la tabla del producto nos permite relacionar a través del código de la marca la descripción de la marca, y a su vez el código de la categoría nos permite relacionarnos con la tabla de categoría y a su vez la descripción de la categoría. Entonces fíjense cómo esta base de datos estaría formada por 4 tablas y a su vez tendría las relaciones que mostramos de esa forma. Ahora bien, ¿cómo vamos a estructurar esto en el Excel? La recomendación es que creemos cada tabla en una hoja. Aquí lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, está la base de datos del producto, se está cargando en una misma hoja y la herramienta va a ser la de tabla, que vamos a acceder a ella a través de la pestaña de insertar y del botón de tabla. Fíjense qué interesante es que la descripción que nos da el Excel de esta herramienta es que nos permite crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados, que es un poco lo que acabamos de explicar, porque una base de datos es básicamente un conjunto de tablas cuyos datos están relacionados entre sí. Otros beneficios de tener la información de esta forma es que nos va a permitir ya sea ordenar, filtrar los datos que tenemos almacenados en cada una de estas tablas. Algunas de las ventajas de tener estructurada nuestra base de datos de esta forma. Ahora bien, una vez que nosotros le damos al botón, fíjense que previamente no les comenté, pero para poder convertir la tabla, el conjunto de datos en una tabla de este formato, tiene que estar previamente sombreado como vemos aquí. Entonces, una vez que le indicas el rango, le das a la pestaña, la tabla tiene encabezados, le das al tilde, porque en este caso la tabla que yo estoy convirtiendo sí tiene encabezado. Y sencillamente le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, la tabla se convierte en este formato. Fíjense que pasa a tener filtros. El Excel le da un formato en particular de colores para que visualmente se vea más claro la estructura que forma parte de una tabla con esta estructura. Otro elemento fundamental es que estas tablas se pueden nombrar, se le pueden dar un nombre, y esa es la recomendación, que a cada una de las tablas que creemos le demos un nombre que tenga relación con la tabla que estamos trabajando, en este caso es la base de datos de productos, para que después cuando utilicemos estas tablas dentro de las funciones será muchísimo más fácil reconocerlas. Aquí hay otros elementos que no vamos a estar tratando en este momento, pero que te permiten quitar los filtros si los deseas de los encabezados, pero por ahora para lo que vamos a estar utilizando estas tablas no vamos a tocar ni modificar ninguno de esos elementos. Entonces de esta forma es que vamos a estructurar las 4 tablas que diseñamos anteriormente, las vamos a pasar a formato tabla dentro del Excel. La segunda herramienta que vamos a estar trabajando es la de obtener datos externos. La ventaja de utilizar esta herramienta es, como les comenté, que se eliminan los errores de carga manual. Aquí la información no se va a cargar manualmente, sino que las vamos a extraer de la fuente original. La fuente original puede ser los sistemas administrativos que tengamos dentro de nuestra organización, y la idea es ir y buscar la información directamente en esos sistemas administrativos. La forma que lo vamos a hacer es en la pestaña de datos, en la parte de obtener datos externos. Fíjense las posibilidades que nos da el Excel.
La primera es desde Access, llamar una base de datos que esté en Access. También incluso pudiéramos tomar información desde una web o desde un archivo de texto. Incluso tienes desde otras fuentes. Si desplegamos aquí desde otras fuentes, fíjense toda la variedad que tenemos, todas las alternativas que tenemos para traernos la información de el origen, ¿no? Por supuesto que al utilizar alguna de estas opciones que vemos aquí, es requerido el conocimiento por parte de un experto de IT de la empresa que nos permita hacer esa relación entre el sistema administrativo que tengamos y la infraestructura o el procesador de base de datos que se elija. Si bien aquí se requiere un conocimiento técnico, dentro de las organizaciones siempre este conocimiento está. Lo importante es que se tenga claro que desde esta opción nosotros vamos a poder traernos la data. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver estas dos herramientas dentro del Excel, ¿no? En mi caso, yo voy a utilizar Access para hacer la demostración. Imagínense que, bueno, que en el caso de ustedes el Access pudiera ser el sistema administrativo donde tienen la base de datos, ¿no? En mi caso, en el Access, yo lo que hice fue, como verán, cargué datos en cada una de las tablas que habíamos nombrado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la base de datos de categoría, donde le agregué 4 categorías con sus códigos y sus descripciones. Luego tengo la base de datos de las marcas, que igualmente le coloqué un código y una descripción. Luego tengo la base de datos de los productos y finalmente, con la estructura que les expliqué, y finalmente tengo la base de datos de las ventas, ¿no? Entonces tengo 4 tablas con información, ¿ok? Voy a cerrar aquí el formato de Access y me voy a ir a un archivo de Excel. Fíjense, esto es un archivo que está completamente en blanco, un archivo nuevo de Excel en blanco, y yo lo que voy a hacer es, desde la pestaña de datos, como le había comentado, obtener datos externos, voy a llamar desde Access, ¿no? Voy a buscar el formato que les acabo de mostrar, mi base de datos, aquí, y fíjense que él me va a dar la opción, ya sea de exportar cada una de las tablas individualmente, pero yo voy a elegir exportar las 4 tablas simultáneamente, ¿no? Le doy al botón aceptar. Fíjense que en esta parte él le da diferentes opciones de cómo yo puedo visualizar esa data en el Excel. Sin embargo, yo me voy a ir a la opción de tabla, que esta opción de tabla es la primera herramienta que explicamos anteriormente. Le marco la opción de tabla en hoja de cálculo nuevo, el Excel va a agarrar cada una de las tablas que acabamos de ver en el Access y me las va a agregar en hojas diferentes. Entonces le voy a dar a aceptar, él se tarda un poco mientras está trayendo la información desde afuera. Dependiendo del tamaño de la información que tengamos, se puede tardar un poco más y también muchas veces depende del equipo con el que estemos trabajando. Entonces, fíjense, él ya me trajo, por un lado aquí tengo la tabla de ventas, tengo la tabla de producto, tengo la tabla de marcas y finalmente tengo la tabla de categorías. ¿Ok? Fíjense aquí, un elemento importante es el nombre. Él le asignó, yo en este caso, como es un ejemplo, voy a dejar el nombre. Él ya le asignó un nombre a esta tabla. Aquí es importante, fíjense que si yo me ubico en una celda que esté fuera de esta tabla, no veo la herramienta de la tabla. Sin embargo, si me paro sobre ella, enseguida se me aparece esta pestaña que es la herramienta de diseño
Y aquí es donde pudiéramos asignarle o cambiarle el nombre, ¿ok? De la tabla. Para cada una de las tablas es lo mismo. Yo le voy a poner aquí el nombre a la hoja para distinguirlo mejor. Tenemos aquí categoría. Tenemos aquí marca. Esta es la de producto. Y estas son las ventas, ¿ok? Esta hoja la voy a eliminar porque no la estamos usando. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra hoja de Excel está conectada a esa origen o a esa base de datos del origen? Nos vamos aquí en la parte de datos donde dice conexión y fíjense que nos indica que está conectada a esta base de datos de origen, que es mi archivo de Access que le mostré inicialmente. Dependiendo de donde ustedes tengan la conexión, aquí la descripción va a ser diferente. ¿Qué ventajas tenemos nosotros con esto? Bueno, la ventaja es que si se actualiza como normalmente sucede, si por ejemplo se actualizan las ventas en nuestro sistema administrativo, nosotros tendríamos que venir aquí y simplemente actualizarlo, ¿no? Igualmente si se agrega una categoría nueva, si se agrega una marca nueva. Entonces fíjense que de esta forma nosotros no estaríamos manipulando la data y aquí en la base de datos de ventas nosotros en ningún momento tendríamos que estar tipeando las ventas manualmente. Veamos que vamos a ver esto. Si de Access, se las voy a abrir para que vean. Si yo, por ejemplo, voy a agregarle una categoría. Imagínense que ustedes en su sistema administrativo le agregan una categoría adicional. Vamos a agregar la categoría de teléfonos, por ejemplo. La categoría teléfonos, vamos a grabar aquí y vamos a cerrar la base de datos. Entonces yo me voy acá, fíjense que en mi archivo de Excel no aparece la categoría teléfonos y lo que yo voy a hacer es actualizar todo. Al actualizar todo, fíjense cómo de forma automática él me está trayendo la categoría teléfonos porque se actualizó en nuestra data de origen. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma como nosotros, usando estas dos herramientas, por un lado, tener la base de datos estructurada en forma de tabla y por otro lado traer datos externos, logramos eliminar los dos errores a los que hacíamos referencia inicialmente. ¿Ok? Ahora vamos con la tercera herramienta. En este caso, la tercera herramienta se refiere al uso de funciones. Como les comenté inicialmente, muchas veces las personas no automatizan los formatos del Excel porque consideran que tienen que tener conocimientos de programación. Y esto no necesariamente es así. Al igual que cuando construimos la base, la tabla, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué queremos nosotros registrar en nuestro formato, en nuestra plantilla de Excel, ¿no? Entonces aquí el diseño que les estoy proponiendo es, por un lado, tener el código del producto, luego tener la descripción del producto, el código de la marca, la descripción de la marca, el código de la categoría, la descripción de la categoría y finalmente, que es un ejemplo muy sencillo, vamos a tener los meses para un año y finalmente el pronóstico que lo voy a hacer con un cálculo muy sencillo de promedio, ¿no? Entonces, voy a usar solamente dos funciones. La primera función que vamos a trabajar es la función buscar B, que es muy usada, muy conocida. La ventaja de utilizar la función buscar B cuando tenemos esto estructurado en tablas es que cuando hagamos referencia a la matriz buscar, él va a hacer referencia a la tabla completa. Vamos a ver cómo lo hace. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí vamos a construir el formato.
Entonces, partimos del código del producto. El código del producto nosotros sabemos que lo tenemos registrado en la base de datos del producto. Fíjense lo interesante, vamos a agrandar esta imagen. ¿Qué sucede? Como yo tengo las tablas creadas de la forma que vimos, él me trae como opción las bases de datos directamente. Él me dice, tú puedes hacer un buscar B, ya sea en la base de datos de la categoría, la base de datos de la marca, la base de datos de los productos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, yo voy a buscar la descripción del producto, sabemos que está dentro de la tabla de productos y voy a indicar la base de datos de productos. ¿Ok? Por otro lado, le voy a indicar que me traiga toda la base de datos. Él te da estas opciones que tienes aquí. En este caso, yo estoy trabajando con toda la base de datos. Y finalmente, en la función buscar B, ustedes saben que nosotros le tenemos que indicar en qué posición está la información que nosotros queremos traer. En este caso, recuerden que nuestra base de datos de producto, la descripción está ubicada en la columna 2, por eso es que nosotros aquí colocamos 2. Y bueno, y finalmente se coloca la palabra falso porque estamos buscando una coincidencia exacta. Al hacer esto, fíjense cómo él me trae de una forma automática, yo no tengo que tipear la descripción del producto, ni copiarla ni pegarla, él sencillamente de mis bases de datos creadas, que a su vez están leyendo la información del origen de nuestros sistemas administrativos, me trae la descripción del producto. Y así vamos a hacer lo mismo solamente usando la función buscar B para cada una de las otras características. Recuerden que de dónde vamos a buscar la información dependerá de las relaciones que vimos anteriormente. Entonces fíjense que, por ejemplo, aquí yo estoy trayendo la descripción de la marca y la descripción de la marca me lo estoy trayendo de la base de datos de marca. Y así sucesivamente lo vamos a hacer para la categoría, la descripción de la categoría. Entonces, de esta forma, usando únicamente una función, que es la función buscar B, vamos a llenar toda esta información de los productos. ¿Ok? Ahora, para traernos la información de las ventas, vamos a utilizar esta función que se llama sumar sí conjunto. Esta función lo que nos permite hacer es que nosotros vamos a sumar un rango de una celda que nosotros definamos y en función de unos criterios que se establezcan, como mínimo tienes que establecer un criterio, pero el Excel permite agregar muchísimos criterios adicionales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, recuerden que nuestra base de datos de ventas tiene el código del producto, el año, el mes y las ventas. Entonces, ¿nosotros qué criterios vamos a utilizar? Bueno, nosotros queremos sumar las ventas, es decir, que el rango de suma va a ser la columna de ventas, que es lo que nos interesa sumar. ¿Con qué criterio? Bueno, yo quiero sumar con el criterio de producto, con el criterio de año y con el criterio de mes. Es decir, que voy a estar utilizando 3 criterios. Quiere decir que yo con esta función lo que le voy a indicar es que tómame de la columna de ventas para un código de producto específico, para un año específico, para un mes específico. Y él lo que te hace es te suma todas esas celdas de ventas que cumplan esos 3 criterios que le estamos estableciendo. Entonces, para hacerlo, vamos criterio por criterio. Aquí, por ejemplo, fíjense que estamos llamando a la base de datos de ventas. ¿Ok? Le indicamos que el rango de suma va a ser la celda de ventas. Luego, el rango de criterio igualmente va a ser la base de ventas. ¿Ok? Pero el primer criterio va a ser para el código del producto.
¿Dónde va a leer el código del producto? Lo va a leer en esta celda que tenemos aquí del formato. Luego, el segundo criterio va a ser el mes de la base de datos de ventas, de la celda de mes. ¿Dónde vas a tomar el mes? Lo vas a tomar igualmente de aquí del formato. Y finalmente, el tercer criterio que vamos a estar utilizando es año. Tómame el año y lo voy a indicar en esta celda, ¿ok? ¿Qué sucede cuando nosotros movamos esta celda hacia abajo, hacia la derecha? Es muy importante que fijemos las celdas para poderlas trasladar, y por otro lado, quizás se vea un poco engorroso tener que montar estas celdas, pero una vez que las tenemos automatizadas, fíjense que eso no se va a tener que volver a hacer. Vamos a ver esto en el formato de Excel. Aquí ya tengo yo un formato de Excel automatizado, en donde tengo las tablas que vimos anteriormente. Fíjense que si yo me vengo aquí, en este caso, yo me traje las tablas una por una, y él tiene estas 4 conexiones a mi formato, a mi base de datos de Access. Entonces tengo para productos, fíjense que si nos venimos acá, vemos el nombre de la tabla, ¿ok? Base de datos de productos, igual base de datos de categoría, base de datos de marca y base de datos de ventas. Entonces, para los cálculos, lo que acabamos de ver, en cuanto a la descripción del producto, él está tomando la información de la base de datos de productos con la función buscar de. La de código de marca igualmente lo está leyendo de la base de datos de producto. La de descripción lo está leyendo de la base de datos de marca, y por supuesto que lo está leyendo de este código. La de categoría igualmente lo está trayendo de base de datos de producto, y la descripción de la categoría la está trayendo de la base de datos a la categoría. Entonces fíjense que solamente usando una función logramos traernos esta información de una forma automática. Y finalmente, las ventas, fíjense lo que vimos, consumar sí conjunto. Aquí él está leyendo cada una de las bases de datos, está automatizado. Fíjense que está leyendo las bases de datos de ventas, y me trae, por un lado, el código del producto como primer criterio, el mes como segundo criterio y el año como tercer criterio. Y finalmente aquí yo agregué que lo hice muy sencillo, como un promedio, y fíjense que las ventajas de tener esto de esta forma es que era perfectamente cambiar aquí el año, por ejemplo, 2016, y fíjense cómo él me actualiza la información, porque en mi base de datos de ventas yo tengo ese año. Si coloco, por ejemplo, el año 2017, me trae información hasta el mes de abril, ya que no tengo ninguna data de mayo, ni junio, ni julio. ¿Ok? Entonces, de esta forma, fíjense que con una combinación entre la estructura de la base de datos con tablas, la extracción, exportar la data directamente y automatizar solamente usando 2 funciones, logramos de esta forma obtener este formato bastante sencillo. Entonces, ya para terminar, como les había comentado, los que estén interesados podrán descargar este formato de Excel que les acabo de mostrar de una forma muy sencilla. Tienen que dirigirse a esta dirección para poder descargar el formato. Yo se los voy a copiar aquí en el chat para que Camila se los haga llegar. No sé si... ahí está.
y quedo atenta a cualquier duda que me quieran hacer, cualquier consulta que me quieran preguntar. Perfecto, Raquel. Bueno, primero, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora voy a copiar el link, sí, que puso Raquel de la web para Perfecto. que todos puedan acceder. Ahí estamos, o sea, ya ahora todos lo tienen en el chat. Bueno, consultan por el tema del video, como dije antes, van a recibir la grabación, sí, así que cualquier duda o consulta, obviamente estamos viendo acá los contactos de Raquel en vivo y también tienen el link en el chat para poder acceder a la web de planificación de la demanda.com. Ahí también van a poder poner sus consultas seguramente. Bueno, Raquel, te agradecemos como siempre por haber estado con nosotros. Esperamos encontrarte en otra ocasión, seguro que así va a ser. Así que estén atentas a los que les interesa este tipo de temáticas. Pasen por tecnowebinar.com. Raquel en general siempre está allí dispuesta a colaborar y tiene webinars planificados con nosotros. Raquel, gracias y esperamos encontrarte la próxima. Gracias a ti, Camila. Adiós. Gracias a todos por haber asistido y que tengan buenas tardes.